Esta es la predicación correspondiente al domingo 17 de abril, domingo de resurrección de 2022, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana leemos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18, que dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el jardinero. Le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Nuestra predicación de hoy lleva por título Resurrección para un mundo nuevo. Al final, el principio. Llegamos al final de la narración del Evangelio de Juan. Hemos pasado casi 4 meses estudiando y predicando sobre el texto y ahora llegamos al final. Ahora todo converge en un punto, en un momento, casi en un instante, la resurrección de Jesús. Sin embargo, este final no es un final, sino que es un principio. La resurrección no es solo una prueba más de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, sino que la resurrección es el comienzo de algo nuevo que Dios está haciendo. Igual que los signos que hemos visto en toda la primera parte del Evangelio no eran simplemente una forma de decir Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, sino que estaban indicando hacia la realidad que Jesús está inaugurando con su predicación y con su obra. La resurrección no es solamente una señal, sino que es la realidad misma que Jesús viene a traer, que es la realidad de aquello nuevo que Dios está trayendo al mundo, de esa transformación que Dios está haciendo sobre el mundo. Desde que la cultura moderna comenzó a cuestionar que la resurrección hubiera tenido realmente lugar, e incluso los teólogos cristianos, o algunos teólogos, parte de los teólogos cristianos, hayan asumido que la resurrección fue solo un fenómeno de la subjetividad de los discípulos. La apologética cristiana ha pretendido demostrar que la resurrección sí tuvo lugar. No obstante, lo relevante no es solo afirmar la creencia de la resurrección o la creencia en la resurrección frente a los escépticos, sino que lo relevante es comprender cuál es la dimensión de la resurrección, qué implicaciones tiene, qué consistió realmente, qué significado porta la resurrección.
significado de la resurrección. No cómo se llevó a cabo, sino qué significado comporta. Esto es lo importante. El comienzo del Evangelio de Juan tiene como paralelo el comienzo de la creación en el libro del Génesis. En este comienzo del Evangelio de Juan, todo pivota en torno a Jesús, la palabra encarnada de Dios, que trae la visitación de Dios al mundo para su salvación. Ahora, al final del Evangelio, se nos habla de un nuevo comienzo. El primer día de la mañana, de la semana, muy de mañana, antes incluso de amanecer. Versículo 1, del capítulo 20. Al igual que en aquella primera creación, las tinieblas retroceden frente a la presencia de la luz. Ahora, en el momento justo del amanecer, donde las tinieblas, la oscuridad retrocede por la emergencia progresiva de la luz de la mañana, algo completamente nuevo va a ocurrir. Contra la idea de que nosotros los modernos no podemos creer en la resurrección porque el conocimiento científico nos ha aportado una comprensión del universo que es incompatible con la realidad de la resurrección, pero que en el mundo antiguo esto era algo que podía ser creído fácilmente porque pertenecía a una cultura mítica. Debemos decir que esta es una presunción errónea. María Magdalena es el primer testigo de que la tumba de Jesús estuviera vacía. Y fijaos cuál es su reacción. Casi sin tener tiempo para reflexionar, de una manera inmediata, tras salir corriendo para avisar a los discípulos, tal y como se nos dice en los versículos 1 y 2, su primera conclusión de lo que había ocurrido, casi sin pararse a pensar, sin reflexionar, simplemente lo primero que viene a su cabeza es que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, que si el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, era porque alguien se lo había llevado. Y lo más importante, pues no se sabía dónde estaba el cuerpo del Señor. Y fijaos esto parece que es irrelevante, pero es muy importante, porque nos da idea de que la inmediatez, la reacción más inmediata, más visceral, menos reflexiva, la explicación primera, la que se toma, es una explicación racionalizadora. Es decir, no está el cuerpo, pues alguien se lo ha llevado. No hay aquí ningún rasgo de pensamiento mítico. Como digo, es un razonamiento profundamente racionalizador. No está atribuyendo la ausencia de Jesús ni a la intervención de Dios, ni nada mágico, ni nada extraordinario. Si el cuerpo no está, es que alguien lo ha tenido que coger. Y esto desmonta la idea de que los antiguos creyeron en la resurrección, o los primeros cristianos creyeron en la resurrección porque tienen un conocimiento no científico del mundo y que por tanto eran personas crédulas que podían llegar a creer cualquier cosa. O simplemente porque estuvieron muy sugestionados por la pérdida de su maestro y pues tuvieron un impacto emocional que les llevó a una experiencia subjetiva. Pero como vemos, lo que tenemos aquí, en primer lugar, es una explicación muy común, muy de sentido común, muy racional. Por su parte, los saduceos no creían en la resurrección. Esto de, bueno, la resurrección era algo que podía creerse en el mundo antiguo de una forma muy fácil. Bueno, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos que creían en la resurrección no creían en que alguien particular antes del tiempo final fuera a resucitar, sino que la resurrección era para el pueblo de Israel en su conjunto, cuando llegara el tiempo final. Por su parte, los gentiles grecorromanos, los que no eran judíos, no creían en la resurrección porque las consideraban innecesarias, se burlaban de cualquier posibilidad de la resurrección, porque para el mundo grecorromano el ser humano se componía de una parte inmaterial que era el alma y que a la muerte se separaba del cuerpo y podía ir al cielo, a las estrellas, a lo divino, a lo sagrado, y por lo tanto la resurrección carecía de sentido para ellos. Por lo tanto, esto de que la resurrección era una idea que podía ser corriente, que podía ser fácil de creer en el siglo I, es una premisa falsa. Ni grecorromanos ni judíos contemplaban la resurrección de alguien particular, individual, en un momento de la historia.
Y los primeros cristianos, frente a la ausencia del cuerpo de Jesús, lo que piensan es: alguien se lo ha llevado. La resurrección como explicación, por tanto, de lo que había ocurrido con Jesús al desaparecer su cuerpo tras la muerte, su muerte no estaba disponible dentro del catálogo de posibles explicaciones que sus contemporáneos, ya fueran judíos o gentiles, podían tener a mano. No era algo que fuera fácilmente dentro de las posibilidades comprensivas, explicativas, fuera lo primero, ni muchísimo menos. Era algo intuitivo, contracultural. Cuando los discípulos reciben la noticia de que el cuerpo de Jesús no está en la tumba, se lo dice María Magdalena, no piensan de forma inmediata que ha resucitado, sino que también salen corriendo al lugar de la tumba para ver qué ha pasado. Da igual que cualquiera de nosotros, si recibimos alguna noticia de un hecho inusual, desconfiaremos, en todo caso iríamos por nosotros mismos a comprobar qué es lo que ha pasado. Así que Pedro y el discípulo amado salen corriendo al lugar de la tumba, versículos 3 y 4. Y lo que allí encuentran es algo desconcertante, algo que no cuadra con la posible explicación que tienen en mente de que alguien se hubiera llevado el cuerpo de Jesús. Porque si alguien se había llevado el cuerpo, no se habría molestado en quitarle las vendas de lino que cubrían el cuerpo y dejarlas en el suelo tiradas, como nos dice el versículo 5 y 6 de este capítulo 20. Así como el sudario con el que se había cubierto la cabeza de Jesús, que no estaba en el suelo con el resto de vendas de lino, sino que estaba doblado y colocado aparte, como se nos dice el versículo 7. Todos estos detalles, ya sabemos que la escritura del Evangelio no se explaya en detalles de manera arbitraria, sino que tienen un propósito, porque nos indican que la realidad de los hechos físicos que ellos estaban percibiendo no cuadraba con la explicación más plausible que ellos tenían en su mente. Si alguien se había llevado el cuerpo, no tenía ningún sentido que las vendas estuvieran allí, se hubieran quitado las vendas. Si alguien se lleva el cuerpo, se lo hubiera llevado con las vendas que tenía, ¿no? con los lienzos de lino que tenía. Era una tarea dificultosa quitar esos lienzos y el sudario dejarlo bien puesto en un sitio. No cabía, esto no tenía ningún sentido. No cuadraba con esta explicación. Algo no encajaba en esa escena, ¿no? Así que se nos dice que creyeron forzados por aquellos hechos que estaban percibiendo. Pero aún no habían entendido qué era aquello de la resurrección de los muertos. Yo creo que ellos todavía están luchando con qué es lo que realmente ha ocurrido. En versículos 8 y 10 se nos dice esto precisamente. ¿Qué exactamente? Dice, vio y creyó, se nos dice literalmente en el texto, pero ¿qué exactamente que creyeron? ¿No? Creyó el discípulo amado, ¿qué creyó Pedro? ¿Hasta qué punto entendieron la dimensión de lo que estaba ocurriendo? Porque todo lo que sigue a continuación en el relato y todo hasta el final del capítulo 20 viene a incidir en la misma idea y quiere mostrarnos que lo que ellos hubieran creído o hubieran pensado en ese momento, hubieran entendido acerca de la resurrección, aún no era suficientemente claro. Por su parte, María Magdalena, que está fuera, junto al sepulcro, está llorando, está haciendo el duelo por la ausencia de su maestro, versículo 11, y no parece que haya habido una interacción, o sí, o no, se nos escapa, entre Pedro, el discípulo amado, María Magdalena, después de que ellos han entrado en el sepulcro. Pero el caso es que cuando ella es preguntada por qué llora, ella responde y vuelve a insistir que alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús y que no sabe dónde está, versículo 13. Se nos vuelve otra vez a incidir en la misma idea. Pedro, el discípulo amado, han visto las vendas, han visto el sudario, se ha marchado. María Magdalena sigue allí y sigue pensando que alguien se lo ha llevado. Por tanto, la idea que subyace en el texto es que están peleándose contra la realidad de que el cuerpo de Jesús falta, está ausente, no está y no saben qué ha ocurrido. Esto contra la idea de que hubiera sido una idea, la resurrección, una idea muy fácil de asumir.
María sigue sin pensar que haya ocurrido nada extraordinario con Jesús, y mucho menos piensa que él ahora esté vivo. A continuación, y a pesar de tener a Jesús de frente, no lo reconoce, versículo 14. Lo que quiere decir que independientemente de lo que creyera sobre la resurrección, no esperaba tenerlo vivo delante de sí. No era algo que cuadrara dentro de su universo conceptual, cultural. De hecho, lo confunde con otra persona. Y, es decir, sigue pensando dentro de la lógica, de la explicación más común, más lógica, que sería plausible en el contexto en el que se encuentra. Está en un jardín, está en un huerto, está en este contexto, pues alguien cuidaba de aquel lugar. Y María Magdalena, que está interactuando con una persona, sigue pensando que alguien se ha llevado el cuerpo del Señor, y con la persona que tiene aquí delante, lo que piensa es el jardinero, la persona que está cuidando de aquel lugar. Versículo 15. Fijaos que todas las explicaciones que está encontrando, que está pensando María Magdalena, que nos está reflejando el texto, son explicaciones lógicas acorde al contexto en el que se encuentra. No hay nada extraordinario ahí. Y sigue insistiendo en que si él es la persona que se ha llevado el cuerpo de Jesús, le diga dónde lo ha puesto para ir a recogerlo. Versículo 15. O sea, se nos vuelve a repetir la misma idea. La ausencia del cuerpo del Señor es porque alguien se lo ha llevado. Hasta que Jesús no la llama, no le llama por su nombre, ella no lo reconoce. Versículo 16. Solo en ese encuentro personalísimo, ella descubre quién es Jesús, que Jesús es la persona que tiene delante. El capítulo, ya no lo hemos leído, pero se cierra con la aparición de Jesús a su discípulo a continuación, y el episodio muy famoso con la paradigmática incredulidad de Tomás, no metan los dedos en las llagas, las manos, en los pies, no voy a creer. Y ambas narraciones, dentro de este contexto que estamos viendo, inciden en la misma idea. Sus discípulos no esperaban y no comprendieron la realidad de la resurrección de Jesús como algo que coincidiese con sus creencias previas. Es decir, ellos no creyeron en la resurrección porque era algo que ellos esperaban, sino que creyeron en la resurrección contra lo que ellos pensaban, lo que ellos esperaban, y contra la lógica y el sentido común de su propia cultura. No estaba dentro de las posibles explicaciones que manejaban o que manejarían ante la ausencia del cuerpo de Jesús. Y solo después de descubrir que los hechos les empujan hacia una nueva comprensión, acaban aceptando que Jesús no está muerto, sino que está vivo, y que ellos lo han percibido, lo han experimentado como una realidad palpable, nunca mejor dicho. Otro aspecto significativo acerca de la credibilidad de la resurrección en esta narración es que si esto es un relato inventado, ningún evangelista sensato o ningún apologista cristiano sensato en esta cultura en la que estamos, siglo I después de Cristo, perdón, hubiera atribuido como principal testigo de un hecho a una mujer. En esta cultura la mujer no tiene su testimonio no tiene validez jurídica o igualdad jurídica con el hombre. Entonces, si alguien tiene que inventarse esta historia, no lo va a poner en boca de una mujer para que nadie se lo crea, o para desacreditarla de entrada. Ya habría fracasado en su intento, ¿no? Por lo tanto, el texto en sí tiene que estar reflejando los hechos
tanto en cuanto pues, una mujer no era un testigo confiable. Si alguien hubiese inventado, como digo, esta historia, pues no lo habría puesto en boca de la mujer, porque eso mismo lo hubiera desacreditado la validez, la plausibilidad de la historia. Pero es que es algo tan extraordinariamente nuevo lo que está ocurriendo. Que es confiado al testimonio de una mujer. Y eso solamente puede significar una cosa, que efectivamente el mundo había cambiado en esa primera mañana de la resurrección. La María Magdalena, la primer apóstol. Apóstol significa enviado, enviado para anunciar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. María Magdalena lo es. Incluso cuando Pablo está escribiendo su carta a la iglesia de Corinto, primera carta a los corintios, como nosotros la conocemos, tiene que hacer frente a esa idea de que los muertos no resucitan. Volvemos otra vez a la misma idea de la resurrección no era algo plausible dentro de esta cultura, de esta sociedad, de este mundo. Por tanto, no tenemos aquí un puñado de gente crédulas que pertenecen a una cultura mítica, sino personas que tienen que enfrentar una realidad completamente nueva. ¿Cuál es? La erupción de la nueva creación de Dios. Dios está trayendo algo nuevo al mundo. Pero en palabras de Pablo, ¿qué supone la resurrección? Que Cristo, el Mesías, haya resucitado, supone que ha vencido a la muerte. Hemos todas semanas anteriores hemos estado hablando del significado de la cruz, como la victoria sobre el poder del mal, sobre el poder del pecado, sobre la realidad de que Dios visita a su pueblo, se hace presente al mundo para en la encarnación, para su salvación. Y nos quedaban ver cómo la cruz y la resurrección están conectadas como victoria sobre la muerte. Y eso es lo que nos dice los evangelistas y lo que nos dice el propio Pablo, que Jesús haya resucitado supone que ha vencido la muerte. Versículo 12 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y bien, si se proclama que Cristo ha resucitado venciendo a la muerte, ¿cómo andan diciendo algunos de vosotros que los muertos no resucitarán? En esa iglesia había quienes decían, enseñaban que no había resurrección de muertos. Cristo, si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado. Y si no ha resucitado, la muerte no está vencida. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Versículos 24-26, este mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice Pablo, cuando entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando el Mesías entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, hemos hablado en estas semanas anteriores también de la realidad del poder del mal unido al poder de las instituciones humanas, y vemos aquí que Cristo debe entregar el reino al Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Cuando sigue diciendo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vemos esta idea de la victoria sobre los poderes humanos, los poderes del mal, y el último poder que es destruido es la muerte. Lo está diciendo Pablo. Y termina, dice en el versículo 55 y 57 de este capítulo 15 de 1 Corintios, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde tu venenoso aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concede la victoria. Vemos aquí, está muy claramente expresado cómo la resurrección de Jesús, el Mesías,
implica es una victoria que implica vencer a la muerte, vencer al pecado, vencer los poderes humanos y suprahumanos. Cristo ha vencido en la resurrección al poder de la muerte, al poder del pecado, al poder del mal, a los poderes del mundo, y nosotros participamos de esa victoria por la gracia de Dios, por medio de la fe que confía en Jesús. ¿De qué va todo esto? ¿De qué va la Biblia? ¿De qué va la fe cristiana? De que Dios está poniendo orden en su creación, acabando con el poder del pecado, el poder del mal, el poder de la muerte, por medio de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección, transformando en la creación en un nuevos cielos y nueva tierra, bajo su reinado. Y nosotros nos convertimos en participantes de esa nueva realidad por gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su amor por nosotros. Y nosotros respondemos frente a ese amor y frente a esa victoria de amor, frente a los poderes del mundo, con una actitud de confianza, de dependencia, de fidelidad y de firmeza, que todo eso significa la fe. Pues hablamos muchas veces de la fe que confía, la fe que espera, la fe que ama, la fe que es fiel, que así es una tautología, la fe que confía en este Dios que se nos ha mostrado, que ha venido a nosotros en la encarnación de su Hijo, que se nos ha hecho presente la cruz y en la resurrección para traernos esta nueva realidad sin muerte, sin pecado y sin mal. De esto va la fe cristiana, de esto va la Biblia. La conclusión, por eso, al margen de la resurrección, de esta nueva realidad que nos trae Dios en Cristo y el Espíritu Santo, esta fe que estamos exponiendo carece de sentido. No podemos suprimir la resurrección y esperar que todo siga igual, porque la resurrección es la realidad de la nueva creación. Si no hay resurrección, no hay nueva creación. Si no hay victoria sobre la muerte, no hay victoria sobre el pecado, y por lo tanto, nada de esto tiene sentido. La conclusión de Pablo, bueno, esto no lo dice Pablo en el versículo 17 de este capítulo 15, pero la conclusión de Pablo al final de todo es la siguiente, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, siendo conscientes de toda esta realidad que ya hemos visto, que llevamos semanas hablando y que hemos visto hoy de forma conclusiva, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por tanto, la resurrección no solo forma parte del catálogo de creencias de la fe cristiana. ¿Cree en la Trinidad? Sí. ¿Creo en Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre? Sí. ¿Creo que ha resucitado físicamente a los muertos? Sí. Como un catálogo de doctrinas que vamos poniendo un tic y decimos, damos nuestro sentimiento. Claro que los creemos todas estas y otras muchas doctrinas cristianas, pero lo importante de la resurrección no es creer en la doctrina de la resurrección física, sino qué es lo que implica la resurrección. Y la resurrección lo que implica es que el nuevo mundo de Dios, el nuevo cielo y nueva tierra, ha empezado, tiene un punto de comienzo, que es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es un anticipo, como un desvelamiento, un Apocalipsis, un desvelamiento de la nueva realidad que Dios nos trae, de los nuevos cielos y nueva tierra. Esto es lo que implica la resurrección. Si negamos esto, pues entonces estamos negando la esperanza cristiana, y por lo tanto todo lo demás no tiene sentido.
Y nos dice Pablo que gracias a esta promesa, a esta realidad, a través del Espíritu Santo, nos impulsa a ser perseverantes y estar firmes en la fe, con un propósito claro: seguir creciendo en la obra del Señor. En eso que Dios está haciendo al transformar el mundo en una nueva creación. La Iglesia, los creyentes, los cristianos participan de una forma anticipada, de una forma muy incipiente, si queremos decirlo así, de esa nueva creación. La realidad de la resurrección nos habla del mundo que viene, pero también nos impulsa aquí y ahora a ser fieles al Señor. Dios ha sido fiel cumpliendo sus promesas y aún tiene que consumarlas. Y eso nos impulsa a nosotros a ser fieles al Señor. Hoy vivimos en un mundo en el que la pertenencia, la perseverancia, la firmeza, cada día carece más de valor, porque hoy pertenecemos a una iglesia, una organización, fe, una religión, a un partido político, lo que sea. Mañana cambiamos, ¿no? Vivimos en una sociedad profundamente que cambia muy rápidamente, y nuestras lealtades, nuestras fidelidades personales, amorosas, familiares, amistad, profesionales, confesionales, también son volátiles. Y lo que Pablo nos dice es, gracias a que esperamos en esta realidad de la resurrección, de esos nuevos cielos y nueva tierra, de lo que ya ha acontecido en Cristo como primicia, nos impulsa a ser fieles al Señor. La fidelidad como un valor esencial de la vida cristiana. Sí, ser fieles y estar perseverantes en la fe forma parte de algo fundamental en la vida cristiana, y desgraciadamente en las iglesias estamos perdiendo esa noción, esa importancia de la fidelidad y de la firmeza, de la perseverancia. Parece que, bueno, sí, me quedo en casa o ya dejo de creer o dejo de tomarme estas cosas de la fe, de la religión tan en serio. Bueno, no pasa nada, ¿no? Sí pasa. Dios ha actuado con fidelidad en nosotros. La respuesta de fe es ser fieles al Señor, de estar firmes en la fe. Las condiciones culturales y sociales no son proclives a la fe cristiana hoy en día, públicamente, está claro. Por tanto, ser participantes de la realidad del reino de Dios, la nueva creación, nos impulsa a la fidelidad al Señor, a estar firme en la fe, en esa fe que confía, en esa fe que es firme. Vivimos también en una subjetividad muy débil, ¿no? Necesidad recuperar la firmeza de la fe. Y algo muy importante, seguir creciendo en la obra del Señor, nos dice Pablo, buscar el crecimiento en la vida cristiana. En cualquier área de la vida, lo que no crece, lo que no desarrolla, lo que no tiene un ejercicio, se atrofia, viene a menos, se estanca, se marchita. La vida cristiana es igual. Necesitamos crecer en esa fe que confía, en esa firmeza, en esa fidelidad al Señor y en aquello a lo que el Señor nos llame en cada momento. De diversidad de dones, diversidad de ministerio, diversidad dentro y fuera de la iglesia. Debemos ser fieles al Señor, no debemos ser conformistas, no debemos ser indolentes. Debemos ejercer la creatividad a la que hemos sido llamados como imagen y semejanza de Dios. Somos seres creativos y podemos responder a Dios y ser fieles a Dios en una inmensa variedad de opciones creativas. Cada uno
somos llamados cosas distintas, tenemos dones distintos, capacidades distintas, vocaciones distintas, visiones distintas. Y desde ahí, desde esa pluralidad y esa creatividad, debemos responder en fidelidad al Señor y crecer en aquello en que el Señor nos llame en cada momento como iglesia y como creyentes. Por lo tanto, la resurrección no solamente es algo que creemos, sino es una realidad que ya se hizo presente en la resurrección de Jesucristo, que nos dice va a haber una transformación completa de esta realidad que conocemos en una realidad distinta, con unas condiciones de existencia distintas, que participamos de esa realidad por medio, por la gracia de Dios, por medio de la fe que confía, y eso nos impulsa a estar perseverantes, estar firmes en la fe y buscar el crecimiento de Dios, en Dios, según la respuesta creativa a la que el Señor nos esté llamando en cada momento. Y que esto es lo que invitamos a confiar en el Señor Jesús como la encarnación de Dios, como Mesías e Hijo de Dios, que nos trae en su muerte en la cruz, en su resurrección, la victoria sobre el poder del pecado, el poder del mal y el poder de la muerte, inaugurando una nueva realidad que la Biblia llama nuevos cielos y nueva tierra, y bajo el reinado de Dios, y que eso nos debe aquí ahora impulsar a ser fieles, firmes al Señor y responder a ese llamado que Él nos hace desde la creatividad con la que Dios nos ha dotado y con la que nos dota a través del Espíritu Santo. Que así sea.